Aquí comienza Días de Conversación. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gusto de saludarles día viernes. No tanta lluvia afortunadamente, pero estamos compartiendo junto a ustedes nuestros días de conversación a través de Cautiva, junto al COM, en el ADN de las nuevas generaciones, con un 50% de descuento en todos los parlantes interactivos. Para un buen regalo para el papá, para junto a él cantar, hacer un karaoke, tenerlo ahí guardadito para la fiesta o cualquier momento. Los parlantes interactivos del COM. Manuel Rodríguez 689. Espacio Claustro presenta mañana a Rapsodia, un tributo a Queen espectacular, y también a The Police. Un show de larga duración. Las entradas aún las puedes conseguir en lacomedia.cl. Espacio Claustro, tu espacio, en O'Higgins 862. Diputado, ¿cómo está don Eduardo Cornejo Lagos? Gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Estimado Jaime, muy buenas tardes, un gusto poder saludarte. Estamos nuevamente aquí después de una semana muy intensa de trabajo y tenemos hartas novedades que compartir, porque además el frente de mal tiempo ha sido cierto motivo de especial preocupación de las autoridades, de los medios de comunicación y de nuestros vecinos y vecinas en general. Usted con este frente de mal tiempo tuvo la posibilidad de... Yo vi unos videos suyos, por ejemplo, en la comuna de Placilla, en donde ahí, viendo los desastres que produce el agua por no tomar las precauciones necesarias, a veces las propias autoridades municipales, como también los vecinos. Así es, estimado Jaime. Lo primero que yo quiero compartir con ustedes es que nosotros la semana pasada yo envié un documento haciéndole un llamado a las autoridades regionales y nacionales para efecto de poder tomar de manera anticipada todas las medidas, no solamente preventivas, sino que de coordinación necesaria para enfrentar estos eventos climatológicos que nos golpean muy fuerte. Y que estaba tan anunciado también, principalmente Además, y en este documento habíamos requerido varias cosas. Una de ellas era la coordinación necesaria entre las autoridades regionales y las autoridades locales, con el fin de disponer de todos los medios y recursos necesarios, el poder anticiparse en los puntos críticos, que son siempre los que generan mayor tipo de problemáticas por efecto cierto del aumento de los caudales de ríos, esteros, si no se hizo en su oportunidad la limpieza de canales, el adecuado cauce de las aguas, como lo habíamos señalado en alguna oportunidad en una reunión que sostuvimos con la Seremi de Obras Públicas en Rancagua durante el mes de marzo. Es absolutamente necesaria una coordinación previa para que todos los medios y los recursos estén disponibles y atender de mejor manera las emergencias que pudieran surgir. Y por otro lado, también importante el que, dadas las características del evento climático, habíamos pedido que se pudiera evaluar la suspensión de las clases. Por lo tanto, nosotros quedamos muy satisfechos y contentos con la medida que se tomó por parte tanto del subsecretario Monsalve como del ministro Cataldo. El subsecretario Monsalve, ¿cierto?, disponiendo la coordinación necesaria para disponer de esos medios y recursos que permiten enfrentar las situaciones de emergencia, y por otro lado el que se hayan suspendido las clases porque las características de las intensas lluvias, ¿cierto?, así en definitiva lo ameritaban absolutamente. Dieron cuenta que fue una medida acertada, así que uno agradece claramente el que se hayan acogido nuestros requerimientos. Y efectivamente estuvimos en terreno monitoreando el desarrollo de este evento climático. Estuvimos recorriendo distintas comunas y puntualmente acudimos a un llamado que nos hicieron desde la comuna de Placilla por la creciente preocupación de algunos vecinos frente a la posibilidad del desborde de un estero. Que quiero comentarles, nosotros habíamos hecho un requerimiento a las autoridades regionales para disponer la limpieza de ese estero. Se dispuso de una máquina, cuestión que uno, cierto, también agradece junto a los vecinos, para poder contar con las horas necesarias de la maquinaria adecuada para la limpieza de ese estero, pero quedaron las obras inconclusas. Y en el sector donde no se hizo la limpieza era evidente la posibilidad del desborde del estero. Esto provoca evidentemente la preocupación de los vecinos. Estuvimos ahí en terreno, estuvimos con nuestro equipo de trabajo, con Carola González, con un importante dirigente del sector, con Héctor Osorio, estuvimos con los vecinos y con las vecinas
del sector, y además aprovechamos de comprometer nuevamente a las autoridades regionales para que volvieran a disponer de la maquinaria necesaria para limpieza de ese estero. Así que ha sido un trabajo intenso, arduo en terreno, querido Jaime, como es la característica permanente nuestra. Pero también, mire, usted lo puede solicitar. A lo mejor la autoridad regional le dice, ok, pero también depende de la agilidad con la cual actúe cada municipio también. O sea, cuidado, porque uno puede usted hacer todo el trámite y conseguir el recurso, pero también depende de la agilidad y la prontitud con que actúen las autoridades locales. Fíjate, Jaime, que normalmente en las distintas comunas siempre hay sectores, villas, poblaciones que históricamente se inundan. Sí. Y lo que yo siempre he señalado es que es inaceptable que no se tomen las medidas anticipadamente, que no se desarrollen los proyectos, que no se desarrollen ni se lleven adelante las obras que permitan evitar que eso siga ocurriendo permanentemente. Desde mi punto de vista, las autoridades siempre tienen que dar cuenta de una alta capacidad de gestión, y cuando tenemos sectores importantes, cuando tenemos villas, poblaciones que se ven amenazadas permanentemente por los distintos eventos climáticos que se van desarrollando todos los inviernos, uno evidentemente ahí también cuestiona esa capacidad de gestión. Y además yo lo digo por experiencia propia. A mí hace algunos años atrás me tocó ser parte del equipo, cierto, de gestión de la alcaldesa Rebeca Cofré en la comuna de Chépica, y allí nosotros el primer año que llegamos, dando cuenta que había una villa que todos los años se inundaba y tenían que terminar los vecinos evacuados, con agua al interior de sus casas, con la pérdida de los enseres, etcétera, etcétera, llevamos adelante un trabajo en conjunto con distintos organismos, incluso con privados, para poder desarrollar todas aquellas obras que permitieran el que el invierno que íbamos a enfrentar no se produjera el mismo evento de inundación de esa villa. Y lo consolidamos y lo logramos, y fue un primer reconocimiento que recibió la alcaldesa a partir, cierto, de esa capacidad del equipo de trabajar para evitar que muchas veces estas inundaciones que se transforman en tragedia para las familias se repitan sistemáticamente todos los inviernos. Cuando teniendo la posibilidad de desarrollar proyectos, de enviar proyectos a los gobiernos regionales o nacionales para poder conseguir, si la municipalidad no cuenta con recursos propios, para hacer un trabajo de proactividad. Exactamente. Y de protección y ayuda al vecino. Exactamente, es lo mínimo que uno esperaría de las autoridades de turno. La mínima gestión. Poder gestionar, ¿cierto?, todas aquellas acciones que permitan evitar que se produzca sistemáticamente el impacto por efecto de no solamente los frentes de mal tiempo que ocurren durante el invierno, sino que además todos los veranos sabemos, por ejemplo, que tenemos incendios, y para que aquello no ocurra hay que tomar las medidas de manera preventiva y anticipadamente. Mire, lo que estamos conversando dice relación con un proyecto, o se relaciona mucho con un proyecto de resolución del cual ustedes participen, donde solicitan proyectos de resolución para la creación nacional de un fondo de mitigación y adaptación al cambio climático, porque todo esto, hoy día las grandes lluvias en tan poco tiempo, se habla que es un efecto del cambio climático, y ustedes están buscando tener los fondos necesarios siempre para poder protegernos y ayudar a la gente. Así es, así como tenemos condiciones climáticas que propician el que se generen incendios de gran magnitud, claro, y esos incendios afectan directamente a la población, ¿cierto?, a la ciudadanía. Así como tenemos eventos climatológicos de gran magnitud, de mucha intensidad y que afectan evidentemente también, ¿cierto?, a la ciudadanía. Todos estos factores y elementos que se producen por efectos del cambio climático, que no es que uno lo señale antojadizamente. Aquí hay evidencia científica de cómo el calentamiento global, principalmente por efectos, cierto, de los gases de efecto la industrialización del mundo. Exactamente, por efectos, cierto, de los gases de efecto invernadero, van incidiendo en el comportamiento del clima en parte importante de nuestro planeta. Y particularmente en Chile, nosotros hemos evidenciado, por ejemplo, que el déficit hídrico, a partir, ¿cierto?, de los problemas importantes que hemos tenido en los últimos 40 o 50 años,
donde ha venido decayendo de manera sistemática la cantidad de precipitaciones, porque independiente que tengamos algunos eventos climáticos donde tenemos la caída de mucha agua en poco tiempo, eso provoca ciertos problemas importantes. En definitiva, en el resumen general, de acuerdo a la cantidad de agua histórica que se precipita en las distintas regiones del país, tenemos un déficit hídrico. El déficit hídrico genera un impacto en el desarrollo de las personas. Las precipitaciones en abundancia en poco tiempo que se dejan sentir bajo el efecto, ¿cierto?, de estos eventos climáticos, el aumento de la temperatura que propicia, ¿cierto?, el que tengamos incendios de gran magnitud, provocan directamente afectación. Lo que hemos pedido en este proyecto de resolución puntualmente es que se disponga desde el Estado de un fondo que permita directamente ir en ayuda, que pueda mitigar los efectos de todos estos eventos derivados, ¿cierto?, del cambio climático. Va a permitir agilizar el que se repongan rápidamente distintas afectaciones por efecto de las inundaciones, por efecto de los incendios, por efecto de la sequía. Eso es tremendamente importante y así le posibilitamos al gobierno de turno que pueda disponer de estos medios, enfrentado ya también a lo que todos conocemos, lo que ha ocurrido permanentemente cuando hemos tenido incendios, cuando hemos tenido inundaciones, no llegan las viviendas de emergencia, no llegan de manera oportuna las ayudas para que la gente pueda retomar de alguna manera su normal diario vivir, no hay reposición de las distintas actividades productivas afectadas por estas distintas catástrofes que nos han afectado en los últimos años. Esa es la intención de la creación de este fondo. ¿Qué significa un proyecto de resolución? Porque la gente a lo mejor el proyecto de resolución, ¿qué significa aquello? ¿Y por qué se llama así? Todos aquellos proyectos de ley que implican gasto fiscal son iniciativa exclusiva del Ejecutivo, es decir, del gobierno de turno. Si hay un proyecto de ley que implica gasto fiscal, es de exclusiva, ¿cierto?, competencia, en la facultad radica en el poder ejecutivo, es el gobierno de turno. Como este es un proyecto de ley que implica recursos, que se tengan que adicionar o condicionar recursos estatales, solamente nosotros podemos sugerirle al gobierno, en este caso al presidente, el que él acoja un proyecto de resolución o una solicitud de resolución. Aquí vemos un grupo de parlamentarios que, en virtud de los antecedentes, que en virtud de la evidencia de situaciones que afectan hoy día a la ciudadanía, les estamos proponiendo al presidente este proyecto de resolución. Es el presidente el que lo resuelve. Perfecto. Por eso es proyecto, para que él lo pueda resolver. Perfecto. Si este proyecto de ley, que consideramos de alto impacto dada la realidad que estamos enfrentando todos los años, tanto en invierno como en el verano, lo toma el presidente, lo patrocina, perfectamente ese proyecto va a pasar, ¿cierto?, a las respectivas comisiones para que pueda ser analizado, para que pueda recibir indicaciones. El gobierno evidentemente lo puede mejorar y dentro del trabajo se tiene que desarrollar también el que el Ministerio de Hacienda pasa, además por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pueda comprometer los recursos en el presupuesto de la Nación para que se puedan financiar los fondos que allí en ese proyecto de ley son necesarios. Y esa es la idea. Este proyecto va de acuerdo a las políticas que establece el gobierno. El propio gobierno, dentro de su campaña o su plan de gobierno, de ser un gobierno ecologista y de cuidado de la naturaleza. Entonces uno debería entender que debiese aprobarse. Así es. A lo mejor, porque si es propuesto por parlamentarios de oposición, no va a considerar el espíritu de este. Muchas veces pasa. La ventaja de este proyecto de ley, perdón, este proyecto de resolución en particular, es que allí estamos como autores y proyectos y parlamentarios firmantes de este proyecto de resolución, parlamentarios de distintas tiendas políticas. Es transversal. Perfecto. Así que es como parte del trabajo que normalmente desarrollamos. Yo intento involucrar, cuando presentamos iniciativas que tienen un impacto importante en la ciudadanía, proyectos de ley donde logramos convocar las voluntades de distintos parlamentarios más allá de la posición política de cada uno de ellos, y creo que eso es tremendamente importante porque permite avanzar
sobre temas que son relevantes y por supuesto que tienen un alto impacto en los habitantes de nuestro país, en nuestros vecinos y en nuestras vecinas. Esa es la idea del trabajo que uno debiera desarrollar permanentemente en el Congreso. Hoy en la mañana fui testigo de unas conversaciones vía internet con el ministro de Educación, que está en gira con el presidente. Y volvemos a lo principal. Usted estaba pidiendo, y que alguien decía por ahí de sentido común, de suspender los 2 días de clases que quedan antes de salir de vacaciones, considerando de que la zona central se va a ver afectada nuevamente por un frente de mal o buen tiempo, según se pueda tomar, de similares características al que vivimos en estos días. Así es, hoy en la mañana tomé contacto con el ministro de Educación, Nicolás que anda con el presidente. Que anda con el presidente, ¿cierto? En un recorrido por algunos países de Europa. Y puntualmente lo que le solicité al ministro de Educación fue evaluar la suspensión de las clases en las regiones afectadas por este frente mal tiempo, en evidencia de ciertos elementos y factores que son muy importantes. En primer lugar, ya están anunciadas lluvias para la próxima semana en otro frente de mal tiempo que va a afectar a nuestra región y a otras regiones también del país. El próximo miércoles salen de vacaciones de invierno los alumnos. Es decir, en la práctica solamente quedan 2 días de clases de acuerdo, ¿cierto?, al calendario escolar. Por efecto de las lluvias, hay parte importante de los establecimientos educacionales con una alta humedad, por efectos también de los problemas de infraestructura que tenemos en algunos establecimientos educacionales. Hay filtraciones que afectan también varias dependencias de esos establecimientos. Y por otro lado, ya teníamos antecedentes previos que señalaban que teníamos un porcentaje importante de ausencia de alumnos a clases por efecto de las enfermedades respiratorias. Considerando todos esos elementos, nos parece del todo razonable que no tiene mayor sentido exponer a los niños, a los alumnos, ¿cierto?, particularmente a la humedad, a esta condición que tenemos, ¿cierto?, de enfermedades respiratorias que se ha hecho crítica, sobre todo en la última semana, en los servicios de urgencia de los establecimientos de salud. Entonces, para evitar agudizar esta situación y esta condición, nosotros entendemos que los sostenedores de los establecimientos educacionales están haciendo esfuerzos importantes, pero no van a alcanzar a tener en condiciones los establecimientos educacionales para que los niños retornen a clase el próximo lunes. Entregados esos antecedentes al ministro, me señaló que efectivamente ellos también lo estaban evaluando, y yo le garanticé al ministro que, como miembro de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, si ellos tomaban la medida de adelantar las vacaciones de invierno, lo íbamos a apoyar públicamente. Así que en eso hemos estado trabajando, por lo menos desde ayer hasta hoy, y sobre todo hoy en la mañana, en este contacto con el ministro que se encuentra en Europa. Hay que considerar un detalle muy importante: el contacto permanente que usted tiene, y que de lo cual fuimos testigos, y yo por eso me atrevo directamente a apoyarlo abiertamente en esta iniciativa, con los dirigentes, con los profesores. Y hay un detalle: yo hace unos días atrás conversaba con un sostenedor de uno de los colegios. Me dice: ¿sabes tú cuál es nuestro problema? Es que no nos pagan los días que se suspenden, y después la recuperación. En el caso de recién pasado, la suspensión de jueves y viernes, de ayer y hoy, era con pago de la subvención. A lo mejor se podría repetir la misma fórmula, porque en definitiva, como aquí se paga por asistencia, para que los sostenedores de los colegios no puedan sufrir otro problema más de recarga económica. Sí, el tema de el pago de la subvención, no solamente enfrentado a estos eventos climáticos, la suspensión de clases, el que se adelante las vacaciones, etcétera, etcétera. El pago de la subvención ha sido motivo también de discusión en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, con los 2 ministros que hemos tenido, tanto con el exministro Ávila como el ministro que tenemos hoy, Nicolás Cataldo, pensando en que el financiamiento de la educación pública necesita de un cambio urgente.
y hemos arribado de alguna manera a que se debiera explorar la posibilidad de no seguir pagando la subvención por asistencia, sino que por matrícula. Como se hace, por ejemplo, en San Fernando, el Liceo Industrial. Así es. Que tiene esa modalidad. Y eso le va a permitir, ¿cierto?, a los sostenedores el poder contar de manera permanente con los recursos necesarios, con la proyección permanente siempre para poder coordinar, poder gestionar el gasto que implica la mantención de los establecimientos educacionales y además el poder proveer de aquellos elementos que son necesarios para el desarrollo de las mallas, ¿cierto?, curriculares de los establecimientos educacionales, tener los materiales y el equipamiento necesario para proporcionar, evidentemente, algo que está como bien manoseado. Se dice mucho, pero en la práctica ocurre poco, que tiene que ver con la educación de calidad que deben recibir los alumnos en cada uno de los establecimientos educacionales. Y eso me llama la atención cuando este gobierno nace de movimientos estudiantiles por mejorar la calidad de educación, y uno de las acciones principales para ello es entregar los recursos necesarios para que los sostenedores puedan desarrollar de buena forma el trabajo de educación. No seas. Así es, eso es siempre muy importante, y sobre todo, Jaime, porque fíjate que yo creo que no solamente frente a este tema, sino que frente a otros temas que afectan directamente a la educación pública, tenemos muchas coincidencias y hay transversalmente voluntad en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de poder trabajar en conjunto para arribar a las mejores soluciones que pudiéramos encontrar. Por lo tanto, creo que aquí es de toda responsabilidad de cada uno de nosotros de ir poniendo principalmente prioridades para poder resolver estos problemas que afectan a la educación pública. Pero lo inmediato, lo más importante es que podamos salvar esta situación compleja a la que estamos enfrentados el día de hoy. Ojalá para que no los muchachos no anden tosiendo por ahí, no se resfríen, no haya una innecesaria exposición que por 2 días, ¿verdad?, no va a alterar, porque yo tengo entendido también que ya a esta altura, a esta altura del semestre educacional, ya las notas están definidas, las materias ya están resueltas, entonces es casi innecesario, ¿verdad?, que los muchachos vayan al colegio, porque del proceso educativo nada se van a perder. Sí. Así es. Oye, les pido disculpas porque me empezó a picar la garganta. Parece que donde nos mojamos el día de ayer en terreno, en el recorrido, había harta agua en Placilla ayer. No quiere. Sí, lo que pasa es que estábamos recorriendo el disculpe, estero. Diputado, fue una de las zonas, fue la zona que más agua recibió en toda la región de O'Higgins, Placilla. Sí, y puedo dar fe de eso porque nos pilló una nubada muy intensa y quedamos completamente. Me gustó la mantita esa que andaba trayendo. Me van a dar el dato donde la compraron, porque a mí no me gusta usar paraguas. Mira, y se ve espectacular. Son bien sencillas, porque son unas capas de agua que son bien útiles, porque permite protegerse a pesar de que tenemos bien mojado por el recorrido, pero claro, son muy útiles. Son muy útiles esas capitas de agua. Diputados, ojalá que se puedan suspender las clases, ya lo insistimos, por beneficio de los muchachos, y ojalá que nuestras autoridades en todas las comunas del distrito, quienes nos escuchen o nos ven, donde sea en el país, puedan, y en la zona que va a ser nuevamente afectada, que es la misma del temporal, puedan tener ya la experiencia vivida ahora para avanzar rápidamente en prevenir de focos donde se puede acumular agua. Yo hablo siempre de San Fernando, el sector poniente, tanto norte como sur, sufren mucho. Pero siempre, lo que usted decía, siempre es igual, siempre son los mismos lugares. Ahí hay que hacer proyectos y buenos proyectos para evitar aquello. Muchos me dicen es que hay que hacer colectores de agua lluvia. Esas son inversiones mayores, pero sí se pueden hacer inversiones cercanas y rápidas y proyectar hacia el futuro un colector. Yo creo que tiene que, insisto, estar de manera permanente demostrada la capacidad de gestión. Que la autoridad de turno tiene que ser siempre muy, muy alta para que puedan resolver los problemas. Hay unos que se pueden resolver de manera inmediata, otros en el mediano plazo y otros en el largo plazo, porque si no, nos quedamos esperando a que se desarrolle un plan comunal para efecto de tener una red de evacuación de aguas lluvias, ¿cierto? Seguramente eso no va a ocurrir en los próximos 5, 6 u 8 años y
claramente lo que no puede seguir ocurriendo es que en todo este tiempo tengamos familias que todos los inviernos sufren los estragos de las inundaciones. Eso requiere de una preocupación exclusiva, de una preocupación permanente por parte de las autoridades de turno, y se plantea sin lugar a dudas como un desafío para la gestión de turno. Claro. Así que eso es tarea para los alcaldes que les toca enfrentar en sus respectivas comunas durante todos los inviernos este complejo escenario a partir, ¿cierto?, de los frentes de mal tiempo. Diputado, usted está en pleno conocimiento de la situación de Puente Negro. La gente lo ha pasado muy mal con la lluvia, y ahí uno dice, ¿quién supervisa el trabajo de las empresas para que vayan, si van trabajando, vayan tomando inmediatamente las medidas de que la gente pueda estar cómoda con los trabajos? Si bien es cierto, son excavaciones profundas o medianamente profundas, pero las empresas que hacen los trabajos deben prevenir inmediatamente, más aún considerando en la época en que se trabajan. Sí, en primer término, la responsabilidad de proyectos de gran envergadura, como es en el caso del alcantarillado de Puente Negro, está radicada en la empresa constructora. Ellos son responsables inmediatos de tomar todas aquellas medidas de mitigación. Exacto. Para efectos de no dañar su entorno inmediato, y sobre todo cuando son proyectos de intervención donde inmediatamente se involucran a los vecinos. Allí la principal y primera responsabilidad es de la empresa constructora. Evidentemente que también se deben desarrollar de manera permanente por quienes son los que tienen que controlar, supervigilando, ¿cierto?, el avance de las obras. Hay hitos, hay profesionales que están a cargo de esto, y no solamente desde el punto de vista técnico, porque fíjense ustedes que dentro del financiamiento de los proyectos contempla la contratación de equipos profesionales que mantienen, ¿cierto?, de manera permanente contacto con la comunidad. Una de las cosas que ha ocurrido en los últimos años, sobre todo en los 3 últimos años, es un problema con distintas empresas constructoras a lo largo de nuestro país que han estado ejecutando proyectos de infraestructura también de distinta naturaleza, y que tiene que ver con la capacidad económica para poder sobrellevar las distintas etapas en la ejecución de los proyectos. En primer término, proyectos afectados, ¿cierto?, que necesitan ser reevaluados desde el punto de vista técnico-financiero, porque el aumento del valor de los materiales de construcción durante los 2 o 3 últimos años ha golpeado directamente los costos de la ejecución de esas obras. Por otro lado, las empresas constructoras también han pasado por momentos bien complejos, bien difíciles desde el punto de vista de su capacidad financiera para tener los flujos necesarios que puedan absorber, ¿qué cosa? En primer término, los costos inmediatos durante la ejecución de las distintas etapas del proyecto, y que tiene que ver, por ejemplo, con el pago de remuneraciones a el personal que está trabajando en las distintas obras. ¿Por qué? Porque entre quienes son parte de verificar los estados de avance de los proyectos, normalmente hay una cantidad de tiempo que supera largamente el que una vez aprobadas, ¿cierto?, esas distintas etapas, se pueda dar visto bueno y se proceda al pago correspondiente, y allí con esos recursos las empresas puedan, ¿cierto?, cubrir sus costos y seguir operando, seguir ejecutando las obras. Eso ha sido muy, muy complejo. No le ha ocurrido solamente a la empresa que está ejecutando el alcantarillado ahí en Puente Negro, le ocurrió a la empresa constructora que también estaba ejecutando las obras de la construcción, ¿cierto?, de la pavimentación del camino internacional de la ruta I-45 hacia Las Peñas. ¿Ya? También ¿Sí? esa empresa constructora se vio verdad. enfrentada, sí, ¿cierto?, a las mismas condiciones. En nuestra región tenemos varias obras abandonadas. De hecho, hay una cantidad importante de jardines infantiles, alrededor de 10 obras en jardines infantiles, incluso aquí en San Fernando, también abandonadas por efectos de estas condiciones que yo les estoy compartiendo. Ahí Contraloría está apurando a la Junji, que les dio un plazo fatal para el término de la obra. Así es. Lo que ocurre finalmente es que cuando una empresa abandona las obras, desde el punto de vista jurídico y administrativo, el mandante no puede intervenir inmediatamente esas obras. Tiene que llevar adelante un proceso judicial
¿cierto?, de término anticipado del contrato, resiliar el contrato con la empresa vigente, y eso se hace en un tribunal. Sí. Y va a depender las condiciones para poder retomar las obras de cuánto dure o se demore el proceso ese judicial. juicio. Lo que yo creo que debería ocurrir, lo que yo he propuesto, es que debería existir una norma que permita, una vez que se da cuenta administrativamente y jurídicamente que la empresa ha abandonado las obras, que se lleve adelante de forma paralela el proceso judicial para ponerle término al contrato, para resiliar ese contrato, pero que se pueda se pueda hacer intervención de ese proyecto, se puedan disponer de los recursos necesarios para retomar las obras. Y de esa forma, infraestructura que es tan importante como por ejemplo un alcantarillado, como por ejemplo un jardín infantil, se pueda avanzar rápidamente en el término de su construcción, porque genera un impacto importante para los habitantes, ¿cierto?, de ese sector donde se está desarrollando esa intervención. Estimado, ha sido un placer estar con usted en este día. Así es, igualmente, estimado Jaime, vamos a seguir trabajando en terreno, tenemos lluvia para los próximos días, Sí, así señor, hay que un cuidarse. gusto estar nuevamente contigo aquí en el programa. Yo me río porque nos pusieron algo en pantalla y se aburre. Que le vaya muy bien, muchas gracias. Igualmente, Buen Jaime, éxito gracias en a el trabajo. Ustedes también, muchas gracias por haber compartido este día viernes, nuestro día de conversación. Recuerde, mañana en Espacio Claustro, Rapsodia, un tributo a Queen y también a The Police. Mañana, Espacio Claustro, les espera. Que le vaya muy bien. Chao. Hasta aquí, el diálogo que aporta en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados para que quedes al día con la contingencia. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.